Muy buenas tardes, estimado estudiante. Te saluda una vez más el profesor Miguel Ángel Valderrama, docente del curso de literatura. Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, el indigenismo. La semana pasada hemos visto el vanguardismo al maestro César Vallejo con su obra Trilce. Y el día de hoy vamos a ver en el indigenismo a José María Arguedas. De esta forma iniciamos nuestra clase. Rápidamente, mi querido estudiante, vamos con los antecedentes del indigenismo. Recuerda que ya anteriormente se ha estado hablando de ese indígena, de ese campesino. No, ha habido autores que nos han hablado del indígena, del campesino que es maltratado, que es humillado. En el siglo XIX vamos a encontrar a González Prada y Clorinda Mato de Turner, que ya nos van a hablar en este caso de este indígena que es humillado, ¿no? Nos mostraron la intimidad del hombre andino. Tiene una visión exógena y una actitud o visión paternalista del indio, ¿no? Tenemos a Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Con su obra, con Manuel González Prada, ¿no? Páginas libres, Horas de lucha, y Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido, ¿no? Los dos pertenecen al realismo, pero son precursores ya del indigenismo. En el siglo XX vamos a encontrar, en este caso ya en el postmodernismo, a José Carlos Mariátegui, ¿no? No conoció la lengua indígena, el quechua. En el periodo que vivió había pocas fuentes sobre el tema andino, ¿no? Mariátegui también nos va a hablar entonces de ese indígena en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Son antecedentes ya que nosotros hemos estado encontrando en este caso en el realismo, también hemos visto en el postmodernismo y también hemos visto un poco en lo que es el vanguardismo. Rápidamente, mi estimado estudiante, nos centramos en el indigenismo. Es una variante del regionalismo. ¿Qué es lo que busca, mi estimado estudiante, el indígena, el escritor, ¿no? ¿Qué quiere lograr? Buscó, me dice, tratar el problema del hombre con la naturaleza, así como el problema de la tierra y la búsqueda de nuestra identidad. Es un movimiento literario, cultural, ideológico y político que buscó, ¿qué cosa? Reivindicar socialmente a quién, al indígena. Ese indígena maltratado, humillado por los terratenientes, ¿no? Se propuso producir una literatura persuasiva sobre la realidad representada, ¿no? Entre ellos tenemos como una máxima figura a José María Arguedas. No te olvides, José María Arguedas, máximo representante del indigenismo. Vamos viendo sus características del indigenismo. Como lo habíamos mencionado, mi estimado estudiante, vamos a ver la reivindicación socioeconómica del indígena. A diferencia de otros autores anteriores que propusieron una reivindicación indígena a través de la educación, en este caso vamos a ver la reivindicación del indígena, pero viendo desde un problema fundamental referente a lo que es la posesión de la tierra. Y esta característica lo podemos encontrar por ejemplo, en la obra de Manuel González Prada, Discurso en el Politeama, donde dice, enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levante o no a la dignidad del hombre, ¿no? Se refiere básicamente al indígena. En la obra Aves sin nido, Clorinda Mato de Turner hace referencia, ¿no? En nombre de la Virgen, señorocha, ampara el día de hoy a toda una familia desgraciada, ¿no? Que se refiere justamente a ese campesino maltratado. Y vamos viendo también en El mundo es ancho y ajeno, escrito en este caso por Silo Alegría, habla, ¿no? Amenábar dijo autoritariamente, ya sabes que estos terrenos son míos y he presentado demanda, ¿no? Defiende sus tierras a costa de todo. Vamos viendo más características.
acercamiento a la cosmovisión andina, ¿no? Creen su Pachamama, costumbres, tradiciones, ¿no? Los indigenistas retratan al mundo andino de manera más cercana. Es más, José María Arguedas vivió con los campesinos. Y no solo los elementos costumbristas, sino la forma de comprender la vida y la relación con la naturaleza. Eso lo podemos visualizar, por ejemplo, en la obra Los ríos profundos. Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas y la superficie era cambiante. La representación animismo de la naturaleza en un elemento común le da vida, ¿no?, a la naturaleza. Por otro lado, vamos a tener otra característica, tono acusatorio o denuncia. Las novelas indigenistas se convierten en documentos que sirven para denunciar los abusos, ¿no? Los abusos que se realizaba a ese campesino. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la obra El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. He visto, he sentido. Mi abuelo perdió juicio de aguas que le ganó un gamonal. Tuvo que vender la tierra a precio regalado. Representantes del indigenismo, vamos a tener indigenismo ortodoxo y neoindigenismo. En la zona norte vamos a tener como representante de los indígenas a Enrique López Albújar, con su obra Cuentos Andinos. López Albújar es considerado iniciador del indigenismo, ¿no? Un abogado. Ciro Alegría también forma parte de zona norte, con su obra El mundo es ancho y ajeno. Y en zona centro vamos a tener a Manuel Escorza, con su obra Redoblan por Rancas, ¿no? Incorpora técnicas modernas, por ejemplo, el realismo mágico, que incluye la mirada mítica, mágico-religioso del mundo andino. Y en la zona sur vamos a tener, en este caso, al maestro José María Arguedas, con su obra Los ríos profundos. Vamos a ver, mi estimado estudiante, en este caso, el neoindigenismo y sus características. Una visión endógena del indígena, tenemos el empleo de la perspectiva del realismo mágico, ¿no? Intensificación del lirismo como categoría integrada al relato, ¿no? Ampliación, complejización y perfeccionamiento del arsenal técnico de la narrativa mediante un proceso de experimentación que convive, ¿no? Vive. Que supera los logros alcanzados en este aspecto por el indigenismo ortodoxo. Vamos viendo a José María Arguedas, mi estimado estudiante. Nació en Andahuaylas, Apurímac, en el año 1911, ¿no? Fue catedrático en la Universidad Mayor de San Marcos y en la agraria de La Molina y se dedicó a las investigaciones de la cultura andina. Su lengua materna fue el quechua. Esto le permitió traducir mitos, poemas y relatos andinos, ¿no? Su narrativa se caracteriza por lo siguiente: nos permite conocer con profundidad la interioridad indígena, por eso se habla de endógeno, ¿no? Nos muestra una visión mítica del universo andino de su interior. Escribe en castellano lo que aprendió en quechua. En sus relatos une el yo desgarrado del protagonista con el de ellos, los indios. Entre sus obras tenemos En Cuento, Agua y otros cuentos. Tenemos también Los ríos profundos. Tenemos en este caso Yaguar Fiesta, mi estimado estudiante. Y también Catatay, que es poesía. Los ríos profundos, vamos con ese análisis de los ríos profundos. Pertenece al género narrativo, especie novela, aspectos formales o estilo, uso de registros lingüísticos, las terminaciones propios de ese lugar, uso del animismo, le da vida, ¿no?, a la naturaleza, incorporación de lo real o maravilloso, carácter autobiográfico, porque le cuenta, ¿no?, parece lo que le sucedió al escritor. Lenguaje altamente lírico, estructura tiene 11 capítulos, aspecto de fondo de contenido. Tema principal, la identificación con el mundo andino. Otros temas, violencia racial, la lucha social, desarraigo cultural, el sistema opresivo de la educación, vínculo andino del hombre con la naturaleza, ¿no? Y eso que le da vida. Eso sería todo, mi estimado estudiante. A grandes rasgos te he presentado lo que es el indigenismo. Nos vemos en nuestra videoconferencia. Cuídate.